estos días mucho se habla de las dos constituciones de 1871 versus 1776, eso lo vimos en otro video, pero hay muchas dudas con respecto a la corporación versus la república, que tiene que ver con Washington DC, y esto tiene mucho que ver con la Reserva Federal también, que es de lo que veníamos hablando, y este video va de eso, va de la Reserva Federal, pero primero vamos a hacer una especie de puesta en situación de qué es esto de Washington DC, Distrito Columbia, que tiene sus propias leyes, que es una ciudad-estado, como Londres, como el Vaticano. Entonces, esto, y qué tiene que ver con los presidentes, y con todo esto que se está hablando ahora, que está muy relacionado. Y para pasar a poder explicar exactamente el tema de la Reserva Federal. La ley marcial es declarada por el presidente Lincoln el 24 de abril de 1863, con la Orden General número 100. Según los dictados de la ley marcial, el Congreso y el presidente instituyen una ley marcial continua con la solicitud a los estados, el pueblo, de alistarse, de alistar tropas y o un pago de dinero para apoyar al norte, de lo contrario habrían sido reconocidos como enemigos de la nación. Esta ley, promulgada por el Congreso, todavía se aplica hoy. Hablamos del norte porque estamos en el contexto de la guerra civil entre norte y sur. Bien, esta ley marcial le da al presidente, con o sin el Congreso, la autoridad para hacer todo lo que el gobierno pueda hacer según lo dicta la Constitución de los Estados Unidos. Esta ley de servicio militar obligatorio sigue vigente hoy y es la base de la autoridad de las órdenes ejecutivas presidenciales. Se amplió en 1917 con la Enemy Trade Act del 6 de octubre de 1917 y luego en 1933 con la Emergency War Powers Act, que es ratificada y reajustada casi todos los años por el Congreso hasta el día de hoy. Hoy estas leyes afectan al propio pueblo de los Estados Unidos como enemigo. La Ley Orgánica del Distrito de Columbia de 1871, que ya tenemos un video al respecto, creó una corporación municipal para gobernar el Distrito de Columbia. Teniendo en cuenta el hecho de que el propio gobierno municipal se incorporó en 1808, una ley orgánica que utiliza el término corporación municipal en 1871 solo puede representar una corporación privada propiedad del municipio. De ahí en adelante nos referiremos a esta empresa privada como la Corporación de los Estados Unidos. Para su uso se autorizó con el nombre de Gobierno de los Estados Unidos. La Ley Orgánica del Distrito de Columbia de 1871 pone al Congreso bajo su control como consejo corporativo y logra el objetivo de esa ley, que es formar un órgano de gobierno en el municipio. Esto permitió al Congreso administrar las necesidades comerciales del gobierno bajo la ley marcial existente y le dio capacidades corporativas que de otra manera no tendría. Esto se hizo bajo la autoridad constitucional del Congreso para aprobar cualquier ley dentro de las 10 millas cuadradas del Distrito de Columbia. Hay que tener en cuenta esta restricción para ver el efecto de la ley del Distrito de Columbia de 1871. De acuerdo con esta ley, la Corporación de los Estados Unidos adoptó su Constitución, la Constitución de los Estados Unidos, que era idéntica a la Constitución Nacional, la Constitución de los Estados Unidos de América, excepto que suprimió las enmiendas número 13 y número 14, 15 y 16 de la Constitución Nacional, y fueron enumeradas como enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución de la Corporación de los Estados Unidos. Hay que prestar especial atención a este punto y recordar el método utilizado por la Corporación de los Estados Unidos para adoptar su Constitución, que agregarán en la misma medida en 1913. La Corporación de los Estados Unidos comenzó a generar deuda a través de bonos con vencimiento en 1912, pero no pudieron pagar sus deudas, por lo que las 7 familias que compraron todos los bonos querían pagarlos y la corporación no tenía forma de cumplir con sus obligaciones. Estas familias acordaron el pago de la deuda de todos los activos de la Corporación de los Estados Unidos y de todos los activos del Tesoro
de los Estados Unidos. A principios de 1913, la Corporación de los Estados Unidos no tenía fondos para satisfacer las necesidades comerciales de su gobierno, por lo que se dirigió a las familias mencionadas y preguntó si podía pedir dinero prestado. Las familias se negaron. La Corporación de Estados Unidos ya había demostrado que no podían pagar sus deudas. Estas familias son las que, mediante sus representantes, se juntaron en la Jekyll Island. Las familias habían previsto este escenario y el año anterior habían creado una empresa privada que es el Banco de la Reserva Federal. La Corporación de los Estados Unidos entabló una relación con el Banco de la Reserva Federal para poder administrar sus negocios con billetes y hay que tener en cuenta que esta relación se hizo entre dos empresas privadas y no involucró al gobierno. Acá es donde la mayoría de la gente no entiende el sistema del Banco de la Reserva Federal. No hay relación con el gobierno. Los contratos privados que establecen todo el sistema también reconocen que si algo que se propone es ilegal o imposible de llevar a cabo, queda fuera del convenio y los elementos restantes permanecen vigentes a todo efecto. Casi simultáneamente con el último hecho, también en 1913, la Corporación de los Estados Unidos adoptó, como si lo hubiera ratificado, su enmienda número 17. Los opositores a los impuestos desafían el sistema de recuperación de impuestos del IRS basándose en esto. Sin duda, cuando recordamos que la Corporación de los Estados Unidos creó originalmente su constitución al redactarla y adoptarla, no hay diferencia entre esa adopción y esta. Esa es la naturaleza de los estatutos corporativos. Cuando el Consejo Corporativo, que es el Congreso, le dice al secretario que presente la enmienda como si hubiera sido ratificada, incluso si Estados Unidos no lo hubiera ratificado, el secretario recibe instrucciones de declarar que la palabra de los representantes por sí sola era suficiente para la ratificación. También hay que tener en cuenta que esta enmienda no tiene nada que ver con la nación, con el pueblo o con la Constitución Nacional, porque la 16ª enmienda ya existía. La Corte Suprema en 1916 dictaminó que la enmienda número 16 no contenía nada que no se hubiera hecho ya, además de aclarar el derecho de los Estados Unidos, de la Corporación de los Estados Unidos, a gravar las corporaciones y los empleados del gobierno. Y estamos de acuerdo en que fueron creados con la autoridad de la Corporación de Estados Unidos. Luego, también en 1913, la Corporación de los Estados Unidos, a través del Congreso, adoptó, como si hubiera sido ratificada, la enmienda 17. Esta enmienda no solo no está ratificada, sino que es inconstitucional. La Constitución Nacional prohíbe al Congreso incluso hablar sobre el tema de la elección de los senadores, que es el tema de esta enmienda, por lo que no pueden aprobar esta ley, y luego ellos mismos la solicitan y entra como ratificada. Según la Corte Suprema de Estados Unidos, para que el Congreso proponga tal enmienda, primero tendrían que aprobar una enmienda que les dé la autoridad para hablar sobre el asunto. De ello se desprende que en 1914, todos los senadores reelegidos con éxito en 1913 por voto popular, ocuparon un solo escaño en el Senado de la Corporación de Estados Unidos. Sus respectivos escaños en los estados de origen quedaron vacantes porque ni los senadores estatales ni los gobernadores estatales eligieron nuevos senadores para reemplazarlos, como lo exige la Constitución Nacional, para colocar un senador nacional. En 1916 el presidente Wilson fue reelegido por el colegio electoral, pero esta elección tenía que ser confirmada por el Senado Constitucional. Cuando se permitió que los nuevos senadores, solo de la Corporación de los Estados Unidos, participaran en la confirmación del voto del colegio electoral, las únicas autoridades que se podían utilizar para la confirmación de las elecciones eran las corporativas. Por lo tanto, el presidente Wilson no fue confirmado en su cargo para su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos de América, sino solo en su función específica en la Corporación de Estados Unidos. Finalmente, los escaños en la jurisdicción original del gobierno quedaron vacantes porque la gente no eligió a ningún funcionario gubernamental de la jurisdicción original.
Es importante señalar que el presidente Wilson mantuvo su función como comandante en jefe del ejército. Mucha gente se pregunta acerca de este hecho pensando que esto está ligado a ser presidente de la nación. Sin embargo, cuando era presidente, John Adams designó a George Washington como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mientras se preparaba para la próxima guerra con Francia. Durante ese tiempo llegó a estar muy preocupado porque Washington se enfermó gravemente y pasó su puesto al general Hamilton. A Adams le preocupaba que si la guerra estallaba, porque ya estaba, casi lista, Hamilton usaría su autoridad para crear una dictadura militar en la nación. Entonces Adams evitó la guerra por medios diplomáticos y fue devuelto a su puesto de comandante en jefe militar. Hay un libro que se llama John Adams, de David McCulloch, y en este libro está muy bien documentado, muy bien explicado todo esto de las preocupaciones de Adams sobre este tema. En 1917 la Corporación de Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial y aprobó la ley de espionaje. En 1933 la Corporación de Estados Unidos se declaró en quiebra. Hizo obligatorio cerrar los bancos para intercambiar los bonos de la Reserva Federal, los billetes, respaldados por efectivo, por bonos de la Reserva Federal de tasa forzada. La ley de espionaje se creó para reconocer al pueblo estadounidense como enemigo de la Corporación de Estados Unidos. Poco después, en 1935, está el tema de la administración del Seguro Social, en relación con este programa y con el objetivo explícito de generar fondos de beneficios para el Fondo Fiduciario General de los Estados Unidos. Esta administración del Seguro Social, crea una entidad con un nombre y un número de cuenta, que es el número de Seguro Social. A las personas le dan la tarjeta de la Seguridad Social y le informan que la tarjeta no le pertenece, pero que tienen que guardarla hasta que la soliciten. Si desean aceptar la responsabilidad de la tarjeta, se activa firmándola, lo que le da la posibilidad de actuar como fideicomisario del propietario real, es decir, la Corporación de los Estados Unidos, y puede hacer negocios en nombre del propietario real de la tarjeta. Y hay que tener en cuenta que, aunque la tarjeta verifica su uso, porque la persona es la única autorizada para controlar la entidad así creada, no es para uso de identificación. Para resumir, hay que observar que la Administración del Seguro Social crea la identidad, le ofrecen la oportunidad de usar su capacidad de confianza, le entregaron algo que no le pertenece, que es la tarjeta, teniéndolo en fideicomiso, y le reservaron al verdadero dueño de la cosa, que es la Corporación de los Estados Unidos, la condición de beneficiario de la identidad, por definición, y esto es nada más que la descripción de la creación de un fondo fiduciario. En 1944, con el acuerdo de Bretton Woods, la Corporación de Estados Unidos se transforma en una corporación privada controlada desde el exterior a través del Fondo Monetario Internacional. En 1962, considerando que Estados Unidos estaba obligado a llevar a cabo sus negociaciones comerciales en términos de billetes de la Reserva Federal, considerados billetes extranjeros, que está prohibido por las constituciones nacionales y estatales, los estados, por necesidad, comenzaron a protegerse del pueblo formando sociedades como el de Estados Unidos. Como resultado, estas administraciones estatales corporativas recién formadas comenzaron a adoptar códigos uniformes y estructuras de concesión sugeridas por la Corporación de los Estados Unidos, que les permitieron un control mejor y más poderoso sobre la gente, lo que los gobiernos de la jurisdicción original de esta nación no pudieron hacer. Las constituciones de los estados aseguran que los gobiernos no gobiernan a las personas, sino que se gobiernan a sí mismos dentro de los límites de la ley. Tal es la naturaleza de la fundación de la República Constitucional. En 1971, cada gobierno estatal de la Unión de Estados había formado empresas privadas, estados corporativos, de acuerdo con las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, y la gente dejó de elegir a los funcionarios gubernamentales de la jurisdicción original para los puestos del gobierno estatal.
Entonces, a la luz de todos estos hechos históricos, vamos a ver el tema de los billetes. Y bueno, el actual sistema monetario estadounidense está marcado por la carga de la deuda bancaria y las tasas de interés. Se supone, al momento en que estamos grabando este video, que un año atrás aproximadamente tuvo lugar la bancarrota. Una de las tantas bancarrotas, ya van creo que por la cuarta. Bueno, los padres fundadores que redactaron la Constitución de Estados Unidos, ya en el año 1700 insistieron en que solo el Congreso Federal tiene el poder de crear y controlar el dinero en circulación de los Estados Unidos. Es decir, esto fue cuando ellos se independizan. Estamos hablando exactamente después del año 1776, es decir, siglo XVIII. Creían que en ese momento que todos los ciudadanos del país deberían beneficiarse de una moneda adecuada y estable, que todos debían compartir los beneficios de esta moneda. Y comprendían los males del control privado del dinero, no podían aceptar que el dinero del país fuera controlado por particulares. Y establecieron en la Constitución explícitamente que el gobierno nacional debe ser el único creador y supervisor del dinero en circulación en el país. De hecho, el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos establece específicamente lo siguiente: el Congreso debería tener el poder de acuñar dinero y regular su valor. En otras palabras, el dinero en circulación en Estados Unidos debe provenir directamente del Congreso de los Estados Unidos y debe estar bajo el control y la dirección del Congreso. Los padres fundadores querían que el Congreso de Estados Unidos se asegurara de que el pueblo estadounidense siempre tuviera una cantidad adecuada de dinero para poder administrar sus transacciones comerciales sin dificultad. Y debido a que Estados Unidos tenía un sistema monetario libre de deudas, se convirtió en la envidia del mundo, el país más poderoso y próspero, un país de leche y miel, como decían algunos periodistas de la época. Pero en 1913 el Congreso se movió en contra de la Constitución de los Estados Unidos y aprobó la ley de la Reserva Federal. Después de esta reunión en la isla, el derecho a crear dinero y tener cualquier control sobre su creación le fue quitado al Congreso y entregado a la Corporación de la Reserva Federal, que es una entidad privada controlada por banqueros que actúan en nombre del beneficio económico de los propios banqueros sobre el pueblo. La Reserva Federal emitió lo que llamamos notas de la Reserva Federal como moneda de curso legal del país. Y esto tiene que ver con lo que mencionábamos recién de las corporaciones. Desde que se aprueba la ley de la Reserva Federal en 1913, estos banqueros privados crearon decenas de miles de millones de dólares en efectivo y crédito para gobernar Estados Unidos. Pero dado que esta moneda se considera propiedad personal, se presta al gobierno y a la población estadounidense con interés. Y por supuesto, este interés nunca se crea. O sea, no es de extrañar que muchas personas vivan como esclavos tratando de recuperar su dinero al final del mes. Y pensar que un país rico como Estados Unidos tiene la mayor deuda nacional del mundo. Una deuda que nunca podría pagar porque tiene este sistema monetario basado en la deuda. O al menos tenía, ¿no? Esto estamos hablando porque todavía no está blanqueado qué es lo que pasó exactamente. Pero vamos a seguir con lo que sería lo normal sin esta participación de este último año. Bueno, en 1963 fue cuando Kennedy, entonces presidente de los Estados Unidos, tomó la decisión de crear su propio dinero para gobernar el país, porque sabía que los billetes de la Reserva Federal, que se utilizaban como moneda de curso legal, estaban reñidos con la Constitución de los Estados Unidos. Y bueno, lo lógico de pensar, porque un país rico como Estados Unidos, un país con todo tipo de recursos naturales, todo tipo de recursos humanos, conocimientos, tenía que convertirse en esclavo de un sistema monetario basado en la deuda. Bueno, el presidente Kennedy emitió lo que llamó billetes de Estados Unidos por alrededor de 4.000 millones de dólares para ser utilizados como moneda legal del país. Este dinero estaba libre de intereses y de deudas. La moneda se emitió para financiar la nueva producción y se retiró de la circulación cuando se adquirió y consumió dicha producción. Y bueno, en las imágenes
Se pueden comparar un billete de la Reserva Federal emitido por bancos centrales de Estados Unidos con un billete de Estados Unidos emitido por el presidente Kennedy. Se ven casi iguales, excepto que en la parte superior dice billete de la Reserva Federal, mientras que en el otro dice billete de Estados Unidos. Además, el billete de la Reserva Federal tiene un área con un sello verde, mientras que el de Estados Unidos tiene un sello rojo. Desafortunadamente, el presidente Kennedy fue asesinado en noviembre del 63. Los billetes de los Estados Unidos que había emitido fueron retirados de circulación y los billetes de la Reserva Federal continuaron circulando como moneda de curso legal de la nación, a pesar de que la ley de la Reserva Federal original de 1913 aún podía declararse inconstitucional. Bien, ahora que sabemos que la Reserva Federal es una corporación privada, la pregunta natural es ¿quién es el propietario de la empresa? Y el que nos da la respuesta es Peter Kershaw en Soluciones Económicas, donde informa los 10 principales accionistas del sistema bancario de la Reserva Federal, que no es más que lo que se llama normalmente el Banco Central de Estados Unidos en este caso. Y los 10 accionistas principales son la familia Rothschild de Londres, la familia Rothschild de Berlín, los hermanos Lazard de París, Israel Sheikh de Italia, la compañía Kuhn-Loeb de Alemania, los Warburg de Ámsterdam, los Warburg de Hamburgo, Lehman Brothers de Nueva York, Goldman Sachs de Nueva York y la familia Rockefeller de Nueva York. Bien, la pregunta también es ¿por qué 7 de estos 10 principales accionistas están en países extranjeros? Porque es el 70%. Entonces, hay algo que está muy mal en esta situación, ¿no? Entonces, Jim Marrs nos da unos datos en su libro Rule by Secrecy y dice que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que sin duda controla las otras 11 sucursales de la Reserva Federal, porque, bueno, tiene sus sucursales, está esencialmente controlado por 2 instituciones financieras. La Chase Manhattan, controlado por Rockefeller, que tiene el 32,3%, y el Citibank, que tiene el 20,5%. Entonces, estas 2 entidades controlan el 53% del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Bueno, da como un poquito de escozor. Bueno, entonces considerando cuántos billones de dólares están involucrados y cómo los banqueros son el medio que selecciona a los funcionarios de Washington, D.C., digamos que uno podría pensar que los bancos y los hogares, las familias enumeradas, tienen una cantidad excesiva de intromisión en la forma en la que se maneja un país. Bueno, sabemos que la corporación de la Reserva Federal imprime el dinero y después lo presta interés. Bueno, eso ya lo vimos, lo presta interés al gobierno. Pero esto es un proceso que es una estafa absoluta. Pero antes de llegar a la cuestión, hay que recordar una cosa sobre la esencia misma del banco. En primer lugar, el dinero debe tener un cierto tipo de estándar en el que debe basarse su valor. En el caso de Estados Unidos, se opera en lo que se llama patrón oro, es decir, así era antes. Con esto en mente, bueno, vamos a ver cómo se crea el dinero actualmente o últimamente y a qué precio. Si la Reserva Federal quiere imprimir 1000 billetes de $100, su costo total de color, papel, impresión, mano de obra, etc., sería aproximadamente de $23. Esto es según David Kidd en Way a Bankrupt America. Ahora, si sumamos el costo total de 10.000 billetes, serían $230. Pero acá está el problema, los billetes equivalen, o sea, 10.000 billetes equivalen a $1 millón. Es así como la Reserva Federal puede crear $1 millón que después presta al gobierno de Estados Unidos con intereses por un costo de $230. Es un negocio redondo. Y el banco llama a este proceso beneficio de acuñación, señoriaje.
Bueno, están los autores que lo llaman directamente latrocinio, porque independientemente del gran margen de ganancia, es decir, 1 millón por solo 230, más el enorme interés a pagar, el gobierno tiene que quitarle dinero al pueblo para pagar las deudas a través de una agencia llamada IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, lo que los banqueros le roban al gobierno, después el gobierno le roba al pueblo. Y bueno, por supuesto, siempre quien peor la pasa es el pueblo que está más abajo en la escalera o en la escala, ¿no? Bueno, pero el patrón oro, en el que se basaba el sistema financiero, ya no existe desde hace mucho tiempo. Entonces ya no se puede convertir ese dinero en oro, solo en otra moneda. Toda la base del dinero es una mentira, es una farsa. La Reserva Federal es una máquina para hacer dinero, creando dinero de la nada. Por eso le llaman el dinero fiat. Bueno, de ahí es de donde la Reserva Federal obtiene su dinero. Lo hace directamente, después lo presta y con eso pueden ganar más dinero. Y vamos a conocer finalmente la estructura de la Fed o de la Reserva Federal. Cómo funciona por dentro, ¿no? Bueno, tiene 3 componentes. La Junta de Gobernadores, que dirige la política monetaria. Sus 7 miembros son responsables de establecer la tasa de descuento y el requisito de reserva para los bancos miembros. Los economistas de personal proporcionan todos los análisis, incluyen el libro mensual, el informe monetario semestral al Congreso. El Comité Federal de Mercado Abierto supervisa las operaciones del mercado y esto incluye la focalización en la tasa de fondos federales que impulsa la tasa de interés. Los miembros de la Junta y 4 de los 12 presidentes de bancos son miembros. Y bueno, esto que se llama el FOMC se reúne 8 veces al año. Los bancos de la Reserva Federal controlan los bancos comerciales y hacen cumplir la política. Trabajan con la Junta Directiva para supervisar los bancos comerciales y hay uno en cada uno de los 12 distritos. La función más crítica y visible de la Reserva Federal es dirigir la política monetaria y hace esto para gestionar la inflación y mantener los precios estables. Para eso la Fed establece una meta de inflación del 2% para la tasa de inflación subyacente y también persigue el máximo empleo. Todo esto supuestamente, ¿no? Así como se supone que funciona. El objetivo es la tasa natural de desempleo del 4,7 al 5,8%. La Fed modera las tasas de interés a largo plazo mediante operaciones de mercado abierto y la tasa de fondos federales. El objetivo de la política monetaria es un crecimiento económico saludable y el objetivo es una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 2 al 3%. En segundo lugar, la Fed controla y regula muchos de los bancos del país para proteger a los consumidores, supuestamente. Y en tercer lugar, mantiene la estabilidad de los mercados financieros y limita las crisis potenciales. En cuarto lugar, brinda servicios bancarios a otros bancos, el gobierno de los Estados Unidos y bancos extranjeros. Todo esto es en la teoría, digamos, es lo que hacen, pero bueno, en la teoría es para beneficio del consumidor, por decirlo así, y bueno, en realidad hacen lo que quieren, según lo que tengan ganas de provocar en el mundo. Así que bueno, esto de manejar la inflación, de manejar las tasas de interés, es decir, bueno, son dueños de hacer lo que quieran con las finanzas del planeta. Además, bueno, supervisan a todos los bancos, bueno, es casi como que la cabeza de una gran mafia. Pero bueno, esto se ha tratado de cambiar en algunas oportunidades. Últimamente ha habido muchos cambios reales que se han plasmado y otros que todavía están en veremos o que todavía no sabemos exactamente si fueron así o no. Pero bueno, supuestamente esto ya habría cambiado. Es un poco
es bastante complejo, pero hay información en la red para buscar. Y todo esto nace, como vimos, en esta isla a partir del pánico de 1907 que impulsó el Congreso a crear este sistema. Es decir, lo usaron de excusa, ¿no es cierto? Porque en realidad quienes lo querían hacer eran estas 7 familias. Y en ese momento se había establecido una Comisión Monetaria Nacional para evaluar la mejor respuesta para prevenir pánicos financieros continuos, quiebras bancarias y quiebras corporativas. Y entonces fue en 1913 que se aprueba esta ley de la Reserva Federal, pero era por presión de estas 7 familias que, como vimos, había otros 3 que se oponían y que fueron los que murieron en el Titanic. Bien. Tenemos entonces que técnicamente los bancos comerciales participantes son los propietarios de la Reserva Federal y tienen acciones en los 12 bancos de la Reserva Federal que están diseminados por el territorio. Bueno, digamos que legalmente o desde el gobierno o desde las autoridades, ellos dicen que no tienen ningún poder porque no votan, bueno, como que ninguno de estos bancos puede hacer nada, como que todo lo hacen de común acuerdo con el Congreso y demás. Eso es lo que plantean, pero sabemos en la realidad qué es lo que pasa. Pero bueno, así que por eso, no en vano, Kennedy hizo lo que hizo y también así terminó. El presidente de la Reserva Federal sabemos que también va cambiando y a lo largo de la historia siempre fueron personajes salidos de estas entidades bancarias, bueno, de diferentes familias, bueno, siempre está ligado a lo mismo. Así que bueno, lo dejamos acá el tema de la Fed. Se puede investigar un poco más, se puede ver qué es lo que dicen oficialmente y después contrastarlo. Ya eso lo hemos hecho en este video, pero hay muchísimos más detalles para contrastar qué es lo que oficialmente dicen y qué es lo que se ve en la práctica. Pero bueno, ahí la tenemos, creada en 1913, supuestamente para evitar lo que ya había pasado en 1907, que fue un pánico financiero. En realidad fue dar más poder, esto de la corporación, está entremezclado muy relacionado a esto de la corporación de los Estados Unidos, a partir de no solo el acta de 1871, sino todo lo que se fue dando después, las diferentes bancarrotas que se dieron del Estado, de la corporación de los Estados Unidos, tuvo diferentes bancarrotas y se fue creando otra corporación después. Eso está en un video en el canal. El video se llama algo así como Tienes dos gobiernos. Es uno de los primeros videos que sacamos y habla sobre la corporación y sus bancarrotas. Bueno, eso fue la Reserva Federal, cómo funciona, cómo evitan los billetes, qué pasó con Kennedy con respecto a esto, y quiénes son las familias, quiénes son los bancos, y bueno, un pequeñísimo resumen. Bueno, es un tema bastante complicado de explicar porque es muy técnico, entonces a veces se dificulta no solo explicarlo, sino entenderlo también, porque es algo fuera de lo común. El tema, básicamente, el tema de esto del acta de 1871, cómo se maneja la corporación. Bueno, entonces hay una serie de eventos también muy difíciles de explicar. Hay algunos videos al respecto bastante complicados, pero que si uno los ve 1 o 2 veces ya va entendiendo. Básicamente es que es difícil de entender porque uno no está acostumbrado a este tipo de cosas. Uno se entera ahora de cómo es que funciona esto. Y bueno, vimos entonces también cómo funciona la Reserva Federal. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es el problema con esta reserva? ¿Y por qué estaban tan interesados para que finalmente se instaurara todo lo que hicieron antes,
que, bueno, terminó en esto porque realmente para ellos era muy importante. Y luego de esta Reserva Federal, además, viene el tema de la Primera Guerra Mundial y está ligado, como ya dijimos,